En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de con la Palabra de Dios. Hoy estamos el día lunes. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Bendita sea María por siempre, que sea por siempre nuestra Santísima Madre. Pidamos al Espíritu Santo que guíe y dirija esta obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, los días para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos consagra la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Gracias, Señor mío, te pedimos por todos los matrimonios y todas las familias que ven este programa y por todos los jóvenes solteros para que derrames tu santísima sangre en cada uno de ellos y que la palabra que vayas a sembrar el día de hoy de fruto y fruto en abundancia en sus corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. Evangelio del día hoy lunes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es San Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda, me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeinarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Evangelio es largo. Sí. Vamos a ver qué Dios nos enseña. Pues aprendemos primeramente que Jesús se encontraba, dice, acudía a la sinagoga a donde continuamente por costumbre iba. ¿De dónde venía Jesús? Jesús acababa, si usted lee el capítulo 4, lo acababan de bautizar. Acababa de recibir el bautismo, acaba de pasar los 40 días. ¿Qué nos enseña? Está hablando, yo creo que para usted y para mí, los que somos bautizados católicos, tenemos que, después de recibir el bautismo, pues acudir. Nuestro compromiso es hacer una costumbre de ir a la Santa Iglesia, de ir a la Santa Misa. El detalle es que usted está cumpliendo con esa enseñanza de Jesús. Venía de ser bautizado, cada bautizado debe estar en la iglesia como costumbre diaria o como costumbre mínimo cada domingo, pero no debe de fallar, debe ser un hábito, debe ser una costumbre. Después Jesús se pone de pie, toma un rollo y empieza a leer la palabra de Isaías, poner en práctica todos los talentos que Dios le ha dado. Usted es buen lector inmediatamente, o póngase a formar parte de un ministerio, tal vez leyendo la palabra, tal vez predicando, lo que usted tenga en mente, en corazón, que Dios le ponga en su mente y su corazón, pero haga algo, forme parte de los ministerios de Dios. Entonces la primera enseñanza que Jesús es para nosotros como laicos, poner en práctica ese bautismo. Nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo místico de Dios, que es la Santa Iglesia. Entonces pongamos en práctica, hagamos que esta iglesia crezca. ¿Cómo? Enseñando, educando a las demás personas. Si Dios nos dio ese talento, o a lo mejor tenemos otro talento, pues pongámoslo en práctica. Después Jesús se pone en pie de todos ellos y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Dejemos de ver un poquito a Jesús, de verlo como persona, como ser humano, y veamos más allá. Jesús lo es todo. Jesús es la Eucaristía, Jesús es la palabra, Jesús es el sacerdote, Jesús es el altar, Jesús es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y el cuerpo lo formamos nosotros los bautizados. ¿Por qué Él es la cabeza? Porque es el primer bautizado. Y usted dirá: sí, había más gente bautizada. Sí, había más bautizadas, pero la primera persona confirmada por Dios fue nuestro Señor Jesucristo, bautizado y confirmado. Este es mi Hijo, en el que he puesto mis complacencias. Por eso la iglesia bautiza y confirma, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículos 12 en adelante. Está el primero bautizado, y para que no haya duda, dice la gente: ¿por qué no hacen ustedes lo mismo? Cristo se bautizó a los 30 años. Porque primeramente, señores, el que iba a bautizar a Jesús tenía 6 meses de distancia, de diferencia. Pero ¿por qué se bautizó a los 30? Porque el que empezó a bautizar a esa hora, a ese tiempo, recibió el mandato de Dios, pero Cristo se puso a los 8 días como manda la ley. Dice la palabra de Dios en Génesis 17:10 en adelante, dice: circundarás a todo niño después de 8 días de nacido. Cristo lo hizo, Lucas capítulo 2, versículo 20, y usted me dirá: pero nosotros no somos judíos para la circuncisión. Yo sé, pero en Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice que la circuncisión ya no va más, que ahora la nueva circuncisión es el bautismo. Entonces, ahí está el primer bautizado, Cristo, por eso Él es la cabeza. Y después nosotros, los que seguimos, bautizados y confirmados, seguimos formando el cuerpo bendito de Dios. Ahí está la Santa Iglesia, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, la gracia de Dios está sobre la Iglesia Católica. No hay otra iglesia, no se deje engañar, ya basta de mentirosos. La Iglesia Católica es la única ungida por Dios. Y después toma la palabra, la lee y la predica y da el sermón, al igual que el sacerdote. Después lo enrolla, lo pone como hace el sacerdote. El sacerdote besa el Evangelio porque es Cristo mismo, y lo entrega a los monaguillos, aunque ellos lo ponen en el altar. Y después viene el sermón. Y Jesús dice: yo he venido a liberar a los pobres,
a los oprimidos, a los ciegos, a los cautivos. Ese es el trabajo de la iglesia católica. Ya nos enseñó el trabajo de nosotros, bautizados, acercarnos a Dios, hacer servicio dentro de la iglesia. Pues el trabajo de la iglesia es liberar a los pobres. ¿Por qué pobres? Tenemos que enfocarnos cada vez más allá. No habla de pobreza material, sino pobres de espíritu. Nosotros se nos dio un alma, bendito sea Dios, hecha por Dios, un alma hecha por Dios, a la imagen de Dios, santa, pura, llena de gracia, rica en la gracia de Dios. Pero nuestros padres cayeron en pecado y el diablo la cubrió con este cuerpo que usted ve. Esa es la obra de Dios, ese cuerpo que usted se esmera por tenerlo sexy, con esos senos, con esos pechos, con un cuerpo musculoso. Pues ese cuerpo no es de Dios. Ese cuerpo fue dado por el diablo, que forma el pecado. Y dentro de usted está un alma pobre que necesita ser liberada. Esa alma pobre está pobre, ¿por qué? Porque usted y yo estamos más preocupados en las cosas de este cuerpo que en darle vida. Me decía una muchacha que se acercó a mí, me decía: hermano, yo estoy llena de lujuria, yo no puedo controlar la lujuria que yo tengo, la carne es débil. Digo: no, la carne no es débil, tu carne es fuerte porque tú la has alimentado con sexo, la has alimentado con pornografía. La que está débil es tu alma. Cambia tu forma de alimentación, deja de alimentar la carne y alimenta el espíritu. Por eso estás pobre en el espíritu. Necesitamos alimentar el espíritu. Y a eso vino la Santa Iglesia Católica, Cristo mismo. ¿Usted cree que Cristo subió al cielo y se quedó sentado a la derecha del Padre? Pues no, está equivocado. Cristo está todavía aquí en la tierra, pero ahora en su cuerpo místico, la Iglesia, y nos alimenta con los sacramentos, mandamientos y el cuerpo bendito de Él mismo. ¿Para qué? Para que ese espíritu todavía no esté pobre. Usted haga los sacramentos y mandamientos, ese espíritu va a crecer en gracia, en gracia, en gracia. Y este cuerpo que usted ve se va a ir purificando, purificando y purificando. He venido por los oprimidos, a liberar a los oprimidos. ¿Qué es un oprimido? Una gente que es una persona que es humillada por otra. Pues su alma está humillada por el espíritu de Satanás. Porque esta alma que Dios le dio fue hecha para honrar, dar gloria a Dios. Y este espíritu la ha pisoteado tanto que la tiene oprimida, que esta alma se siente impura de voltear al cielo, de decirle a Dios: mira lo que he hecho. Pero es tiempo, esa alma tiene pensamiento, esa alma tiene voluntad. Pero con esta carne, al alimentar esta carne, hemos cambiado su pensamiento y su voluntad para ser el pensamiento y voluntad de Satanás. Es tiempo de cambiar, es tiempo de quitar el oprimido a nuestra alma y voltear al cielo, que sepa nuestra alma que hay un Dios Padre Todopoderoso que la quiere recuperar porque es de Él, nada más. Y esa se recupera nuevamente en la Santa Iglesia de Dios, en la Santa Iglesia Cristiana Católica. De ir adelante. Los ciegos, vengo por los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Esa alma que no ve más allá que simple y sencillamente lo que este mundo ofrece. Es tiempo de enseñarle que hay una vida más. Es tiempo de oír la palabra de Dios, de descubrir palabra a palabra lo que Dios había hecho con nuestra alma y para qué la había hecho. Nuestra alma a veces lo desconoce porque nosotros no le hemos alimentado. Es tiempo de darle vista a esta alma para poder ver con los ojos de Dios y no ver con los ojos de esta carne que solamente ve pecado, soberbia y vanidad. He venido a liberar a los que están presos. Nuestra alma está presa en tanto soberbia, odio, rencor, falta de perdón, envidia. Es tiempo de arrancar todas esas hierbas malas para poner lo que es un trigo bueno, trigo de calidad, un trigo que honre y dé gloria a Dios. Y todo esto solamente, dice Cristo, Dios me ha mandado para hacer la liberación de todo ello, y lo hago por medio de la Santa Iglesia. Después tomó el rollo, lo puso atrás y lo puso donde lo había mandado, donde lo había tomado. Mucha gente viene lo demás, las críticas o los aleluyas.
Aleluya, muchas personas creyeron en Él, muchas personas se transformaron en Él, pero hay otras que vieron solamente al hijo de José, el carpintero. Este es el hijo de José, el carpintero. ¿De dónde saca que es el Mesías? ¿De dónde saca que es hijo de Dios? Lo mismo pasa en la actualidad. ¿Cuánta gente solamente ve el monumento de piedras que es la Iglesia Católica, pero no ve el cuerpo místico de Dios? Dios dijo, vayan y prediquen la palabra al mundo entero, le dijo a sus sacerdotes. Y en San Juan 17, 20 en adelante dice, Padre Santo, que así como tú y yo somos uno, que ellos y yo seamos uno mismo. Y no te pido solamente por estos, los apóstoles, sino por los que van a venir, sacerdotes que iban a venir, sacerdotes que ya están aquí. Y le dio una orden en Mateo 28, 18 en adelante, vayan y prediquen la palabra de Dios. Y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo mismo mandando a la gente. Muchos creerán y muchos lo van a criticar. La Iglesia Católica, Cristo mismo. Después, más adelante, dice la palabra de Dios, dijo, ustedes se dirán, doctor, sánate a ti mismo. Y está escrito que nadie puede ser profeta en su propia tierra, dijo Jesús. Y es realidad, porque dentro de la iglesia, de la sinagoga, familiares de Cristo nuestro Señor, lo abandonaron, porque no creyeron en Él. Dentro de la Iglesia Católica, ¿cuántos se han salido gracias a Martín Lutero, a Calvino y todos los demás? Y gracias a ellos, ¿cuántas iglesias, supuestamente iglesias cristianas, han salido? Y digo supuestamente, porque van en contra de la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo mismo, predicando lo que les da la gana. Es Cristo mismo, solamente una iglesia, dice Efesios, un solo Dios, una iglesia, una doctrina, un solo espíritu. Y les pone por ejemplos a la viuda de Sarepta en el libro de Reyes. ¿Quién es esta viuda? ¿Qué quiere decirnos Jesús con esta viuda? Representa a la iglesia, esa iglesia abandonada, esa iglesia que no tiene marido, esa iglesia que solamente tiene un hijo, está sola. Es ahí donde mandó su profeta y le dice, ustedes no aceptaron a mis profetas. Le está diciendo a la iglesia judía, a la mujer judía, no aceptaste a mi profeta. Por eso dice Dios, dice Cristo, había muchas viudas en Jerusalén y Dios no fue a ellas, fue a esta, a la pagana, la que te representa a ti y me representa a mí. Y esta pagana lo alimentó al profeta con pan. Y Dios le dijo por medio del profeta, el pan no se acabará. Y ya pasaron 2000 años y el pan no se acaba, no se acabará. La iglesia sigue alimentando a sus discípulos con el pan de esta iglesia, esta Sarepta, esta iglesia, esta viuda. Mire el pueblo de Nicaragua, le cierran las puertas a la iglesia, pues el sacerdote, bendito sea mi Padre, por una ventana ofrecen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el pueblo, el verdadero pueblo de Cristo, se ponen en las calles, no importa que les vayan a decir o qué, ellos reciben su bendición. ¿Por qué? Porque aman y quieren a Cristo. A esta niña se le murió, a esta viuda se le murió el hijo, y le reclamó al profeta, ¿por qué has matado a mi hijo? ¿Por qué? El profeta va y le da sanación a ese niño. A ese niño le vuelve la vida. Porque ese niño te representa a ti, me representa a mí. Estaban los muertos ante la presencia de Dios, pero gracias a la voluntad, gracias a que los judíos reprobaron o rechazaron a sus profetas de Dios, gracias a ellos vinieron a darnos vida a nosotros. Ahora nosotros tenemos vida gracias a Jesucristo que puso los ojos en nosotros. El niño te representa a ti, a mí, los hijos de esa mujer. Jesús dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Ella es mi madre y esos son mis hermanos. La Virgen María también lo dijo en Apocalipsis 12, 17.
Los hijos de la mujer son aquellos que hacen la voluntad de su hijo. Hagamos la voluntad. Y por último, les habló de un soldado de nombre Naamán. Allá está también por la segunda de Reyes 5 en adelante, capítulo 5. Tenía lepra. Esa lepra representa el pecado que nos cubre a usted, a mí y a todos. Pero este hombre fue enviado, o por gracia de una mujer que era judía, al profeta de Dios. Y cuando llega ahí, el profeta de Dios no sale a verlo, solamente le dice: métete en el río Jordán por 7 veces, sumérgete 7 veces. Pero este hombre era rico, era millonario, era poderoso. Dice: yo esperaba que vinieran a verme, yo pensaba que iba a venir a saludarme y a decirme qué tengo que hacer. Para meterme a bañar en este río, mejor me baño en los de Damasco, tan mejores que este. Los ríos de Damasco significa mi voluntad. El río Jordán significa bajarse. Este soldado da vuelta en su caballo y se va. Y uno de los siervos lo alcanza y le dice: Padre mío, ¿qué acaso no sería, si Dios, el profeta, te hubiera pedido una cosa más difícil, no se la hubieras ofrecido? Si nomás te pido que te sumergieras 7 veces, bájate de ese caballo, bájate de esa soberbia y sumérgete de una vez en ese río. Es todo lo que Dios te está pidiendo, no es cosa del otro mundo. Y parece que las palabras le llegaron, se bajó de ese caballo, se sumergió 7 veces. 7 veces te sumerge la Iglesia Católica para tu purificación y limpieza de tu alma. La primera en el bautismo, la segunda en la confirmación, la tercera en la confesión de los pecados, la cuarta en la Santa Eucaristía, la quinta en el orden sacerdotal como uno ministerial, la sexta en la unción de los enfermos y la séptima en el matrimonio. 7 espíritus, perfección. El espíritu perfecto, según Apocalipsis. Los 7 espíritus están frente al altar de Dios. Esa es la Iglesia Católica, la que hoy Dios nos habla, nos invita. Te enseñamos cómo tu trabajo como laico, como bautizado, el trabajo de la Iglesia y lo que tenemos que hacer para llevar un alma digna de Dios y purificar nuestra alma aquí, y que esta carne se purifique y que esta carne ya no ensucie más nuestra alma. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren y recen por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Los amamos y queremos en Cristo. Amén. Así sea.